Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Pues acudo a este sitio eh, porque me ha invitado un viejo amigo que también ustedes conocen, Leónides Sánchez, para platicarles un poco acerca de la cultura y la educación. Y la verdad yo no sé por qué Leónides me ha pedido esta tarea, ¿verdad? Pues a él le gusta como buen profesor dejar tareas. Y yo no me puedo resistir en primer lugar porque me gusta participar en este tipo de actividades. Pero ciertamente pues es muy complejo. Tendría que decir en primer lugar que tanto la cultura como la educación son términos polisémicos, es decir, admiten diversos significados. De tal manera que hay una aportación a manera de definiciones de las más diversas disciplinas y de los más diversos personajes. Filósofos, sociólogos, antropólogos, se han dedicado incluso en toda su vida a acercarse a esto que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la educación. Entonces yo preferiría pues no caer en discusiones que a veces se convierten en discusiones bizantinas porque a todos les asiste un poco de razón y hacer unos señalamientos estrictamente generales y una visión personal sobre estos fenómenos. Entonces empezaría diciendo que en términos muy abarcadores, la cultura es un todo que está conformado por las costumbres, los saberes, los valores que tiene una sociedad y que son transmitidos de una generación a otra. Es un legado, y es un legado que nos viene desde hace muchísimo tiempo. Es decir, cuando nosotros llegamos a este mundo, ya las cosas estaban determinadas de cierta manera y nosotros empezamos a abrevar esa cultura, esos conocimientos ancestrales en algunos casos, o bien conocimientos nuevos que se van incorporando al hacer social. De tal manera que por eso decía que en la cultura cabe todo, porque está la lengua, está el idioma que nosotros hablamos, están los valores sociales, ciertas actitudes que nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestro ser cotidiano. Y por eso nos asombra que otras culturas, en otras regiones o en otros países, pues haya una serie de prácticas que incluso nosotros llegamos a considerar poco agradables, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la comida que forma parte también de nuestra cultura. Y sabemos, por ejemplo, que si en cierto lugar comen ratas, pues entonces nosotros en México decimos, híjole, pero ¿cómo es posible, verdad, que coman ratas? Sin embargo, los habitantes de aquellos lugares, pues igual y se espantan de que nosotros comamos iguanas, ¿no? O que comamos chapulines, o que comamos tortugas, en fin. De tal manera que por eso es muy difícil tener una definición homogénea de la cultura o determinar la superioridad de una cultura sobre otra. Porque finalmente los seres humanos pues no escogimos la época
o el aquí y el ahora de haber nacido. De tal manera que lo primero que nosotros empezamos a notar conforme vamos aprendiendo el mundo, pues es darnos cuenta cuán diferente es, ¿no? En cuanto a personas, a visiones, incluso en nuestra misma familia, digamos en nuestras grandes familias, pues llegan a haber costumbres diferentes. Y estas costumbres pues tienen que ver incluso hasta con las manifestaciones religiosas. Por ejemplo, si nosotros analizamos en los últimos años en nuestro país, pues hemos pasado de una población que era practicante un 90%, 95% del catolicismo, a la práctica de muchas otras religiones que están perviviendo y que forman parte incluso en nuestro país de esa diversidad religiosa. De tal manera que no podemos, insisto, establecer si una cultura o si la práctica de un pueblo es mejor que otra. Pues las culturas están en función de la satisfacción de las necesidades y está directamente relacionada, por ejemplo, con el trabajo. Por eso a mí me impacta mucho cuando en mis años de estudiante preparatoriano y estudiante universitario, me acerqué a textos de Engels, en donde, por ejemplo, hablaba de el papel de la propiedad privada, ¿no? Cómo esta propiedad privada estaba determinando la participación de los seres sociales en los distintos grupos. Hablaba del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y también en esta visión pues nos dábamos cuenta de las diferentes organizaciones sociales muy antiguas y cómo éstas habían ido evolucionando hasta llegar a la familia que nosotros conocemos, pero también en la tribu, también en la horda, también en el clan, había una serie de prácticas y una serie de costumbres y una serie de visiones estrictamente relacionadas con la producción de las formas de vida, de las formas de la propia sobrevivencia. Quizá uno de los mayores legados culturales es la lengua, porque gracias a ella se va a establecer una relación, un lazo, una liga entre todos los habitantes o entre todos los practicantes de ese grupo cultural. Sin embargo, también debemos señalar que a la cultura le hemos dado un signo un poco elitista, ¿no? De tal forma que la vemos como la alta cultura, como aquello que está fuera, que no está al alcance de ciertos grupos sociales, o porque no tienen el conocimiento para acercarse a ella, o porque no tienen la posibilidad de disfrutar, en razón de su precaria economía, del disfrute y del goce de ciertas manifestaciones culturales. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, mi maestro de biología, de segundo año de secundaria, que se apellidaba Patiño, entonces para nosotros era el doctor Patiño, médico, nos daba a los estudiantes la posibilidad de llevarnos a un concierto, un domingo a Bellas Artes, como premio por nuestro alto rendimiento durante un mes. Y entonces yo recuerdo que en alguna ocasión, raro, pero pues a mí me tocó ese privilegio, ¿no? De ir un domingo con el doctor y con su familia a Bellas Artes. Yo había pasado por Bellas Artes, pero nunca había entrado.
Y entonces pues asistí al concierto de dominical, ¿no? Y entonces pues el primer gran problema que yo me enfrenté es que ese domingo no iba a haber el partido de fútbol, que también empezaba a las 12, ¿no? Entonces, pues ya eso fue un poquito, pues yo no sabía si era un premio o un castigo. Y posteriormente, pues llegar y convivir con personas que no conocía, pues yo tampoco sabía cómo comportarme, ¿no? Solamente recuerdo que un amigo, afortunadamente, me dijo, mira, ahora que vayas al concierto, no aplaudas, sino hasta que veas que toda la gente aplaude, entonces aplaudes. Pero no se te vaya a ocurrir que de repente que se hace un silencio y que tú te pones a aplaudir porque la vas a regar, ¿no? Y pues yo eso no lo entendía. Y puedo decir que es una de las experiencias más traumáticas que he vivido, porque pues yo quería estar viendo las hazañas de mis héroes futboleros, ¿no? Y yo de música no entendía nada. Bueno, y esta anécdota la tomo para relacionarlo con el otro elemento que me ha pedido aquí mi amigo Leónides tratar, que es el que tiene que ver con la educación. Pues digamos que la educación es tan solo una parte de la cultura. Y también la educación tiene tantas definiciones que se han fundado escuelas en función de las corrientes filosóficas relacionadas con el acto de educar. Hay algunos que piensan que el acto de educar es un simple acto de transmisión de conocimientos de una generación a otra. Hay otros que lo ven como el producto de una interrelación que se da en los seres sociales, de mayores a menores. Pero en la práctica, pues también nos damos cuenta, sobre todo con estas posibilidades que se van dando, que la gente tenga más acceso a la escuela, como muchos jóvenes, muy jóvenes, se convierten en grandes especialistas y en grandes expertos y en grandes maestros de mayores. Por eso esa definición de una transmisión de una generación a otra pues queda un poco fuera de nuestro contexto, toda vez que en la actualidad tenemos una gran cantidad de formas de allegarnos de conocimientos y de información. Entonces yo haría una distinción, ¿no? Que no es una aportación mía ni mucho menos, sino es algo que en alguna etapa de mi vida recogí. Esa distinción que se hace entre la educación informal, que es la educación del mundo, es la educación que tenemos en nuestra familia, que tenemos en la calle, en el barrio, con los amigos, los consejos de la abuela, que encierran grandes enseñanzas, la experiencia de nuestros familiares, los gustos que nos dan, ¿no? Es esta, por ejemplo, en la familia aprendemos a nombrar al mundo. La familia nos da la palabra, nos da esta posibilidad de concebir una serie de visiones que nos van conformando como personas. Pero no nos da un título, o sea, no nos da un certificado. Pues certifico que este fulano ya está listo para enfrentarse a otros fulanos. No. Luego tenemos la educación no formal, que está muy relacionada con las acciones de capacitación, que está muy relacionada con aquello que nosotros aprendemos para poder desempeñar un trabajo. Yo lo imagino en términos de los oficios, ¿no? O sea, cómo
Ahora en menor medida, pero antes era mucho más común que el hijo del herrero pues era herrero y el padre lo adiestraba, el padre lo preparaba, lo capacitaba en el oficio. Ahora pues podemos tener ciertas escuelas que se encargan de preparar oficios, pero también tenemos la posibilidad de asistir a centros de capacitación, sobre todo capacitación en el trabajo, y esto es lo que vendría a ser la educación no formal. Y por último, tenemos otra posibilidad que es la educación formal. Y la educación formal es aquella que tenemos en instituciones creadas por la propia sociedad, avaladas por la propia sociedad, y que nos dan un certificado, que nos dan un título, que nos dan un diploma de grado, en el que se manifiesta que nosotros hemos cursado una serie de programas académicos y por lo tanto ya somos bachilleres, ya somos licenciados, ya somos maestros, ya somos doctores, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que muchas veces estos grados académicos como que le quedan grande a las personas, a ciertas personas. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que fulanita sea doctora e incurra en estas prácticas poco profesionales, ¿no? En fin, entonces, bueno, ahí se plantea una duda, ahí se plantea una visión, ahí se plantea una necesidad de que la persona educada se comporte y actúe como tal. Como estamos a punto de rebasar cierto tiempo, voy enseguida a hacer otra disertación para platicar sobre un aspecto que a mí me interesa mucho tocar en esta preparación que en este caso ustedes tienen como maestrantes, es decir, como futuros maestros en educación. Lo dejo al final, ¿verdad? Aquí fue un error mío, pero me presento. Mi nombre es José Antonio Galván Pastrana. Gracias.